Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? ¿Muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Todos estábamos muertos. Ahora, todos están muertos. Nosotros ya no. ¿Por qué? Por el principio que Cristo hizo por el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito para que tú y yo no vayamos a la condenación y ahora tengamos vida y vida en abundancia. Y esto es uno de los principios, hermanos, que hemos olvidado como iglesia. Este es uno de los principios que hemos olvidado como iglesia, porque la iglesia se ha desconectado del corazón de Dios. Y necesitamos volver a conectarnos con el corazón de Dios, para que las iglesias nuevamente hablen a las personas, hablen a las misiones. Vamos, otro pasaje, Marcos 6:34. Marcos 6:34. Marcos 6:34. Marcos 6:34. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y Vean lo que comenzó a dice. enseñarles muchas cosas. Vean lo que dice, hermanos. ¿Y salió quién? Jesús. ¿Y vio qué cosa? Una gran multitud. ¿Qué hizo cuando vio la multitud? Tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice? Porque eran, ¿qué cosa? Ovejas que no tenían pastor. Estaban descarriados. Estaban descarriados. Y saben, hermanos, este es el punto, el elemento principal del cual nos hemos olvidado. Y este es el elemento principal por el cual tenemos todo. O sea, tenemos todo, nosotros no necesitamos nada. Y tenemos que tomar la misma actitud que Jesús tomó, de solamente alzar la mirada, salir. Hace como 6 años, 5 años más o menos, recibimos un grupo de Río Grande. Una de mis sobrinas estuvo estudiando en Río Grande, el hermano, la conoce, perdón. Recibimos un grupo allá en Tlahuapa. Hay una zona donde entre la gente de Tlahuapa y la gente de Namazapa, muy pocos se llevan, muy poco, porque esa comunidad es una comunidad catalogada de la gente muy mal. El hermano Manuel sabe, dice que ahí cualquier problema que tengan, sale con el machete. Y no es solamente de palabra, ¿no? Sino que ahí salen y lo saben usar. Cuando nosotros recibimos la invitación de los jóvenes de Río Grande que querían venir a visitarnos, y decían, hermanos, queremos irles a apoyar en el evangelismo. Y habíamos estado orando por mucho tiempo por esa comunidad, que Dios nos permitiera entrar. Pero humanamente a veces dudamos, ¿no? y orábamos, pero decíamos, ¿será que nos reciban? ¿Será que la gente no se moleste? ¿Será que la gente no se levante y salgan con machetes? Porque ahí sí literalmente salen con el machete y lo usan, ¿no? Estuvimos orando. Y yo les decía, es que hay muchas comunidades alrededor de Tlahuapa que no escuchan el evangelio. Le digo, hay muchas comunidades alrededor de Tlahuapa que Tlahuapa no tiene misiones. Y la iglesia de Tlahuapa, hermanos, es una de las iglesias, de una de las primeras que se fundó en iglesias cristianas tlahuapanecas. Y no tenía ninguna hija. Y yo les dije, necesitamos tomar esta actitud. O sea, salir y ver y tener compasión de las personas.
Porque eso es lo que encontramos en el principio bíblico que el Señor nos dejó. Salir y ver la necesidad. Y tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, así estábamos tú y yo. Ahora tenemos este gran amor. Dice Romanos 5:8. ¿Alguien se sabe Romanos 5:8? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios mostró su amor, hermanos, por ti y por mí. Y ese es el elemento base que hoy tenemos. Que tenemos que ir primeramente, lo que decía el hermano hace rato, ir a la palabra, conocer la palabra. Y ahí vamos a encontrar, les decía yo en un estudio a los hermanos, les digo, uno de los problemas hoy que tenemos, y hablo de manera general, es que tenemos desconocimiento de la palabra. Ese es uno de los problemas que hoy la iglesia tiene. Y si nosotros vamos a la palabra, vamos a encontrar, porque la misma palabra nos dice eso. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna. ¿Y qué dice Jesús? Y ellas son las que ¿qué? Las que dan testimonio de mí. Entonces, si vamos a la palabra, vamos a entender por qué Cristo murió. ¿Por qué tenemos que ir tú y yo? Por amor. Por amor tenemos que ir. Los pioneros de las misiones, los grandes pioneros de las misiones, hicieron precisamente eso. Carey por mencionar. Y otros dieron su vida y fueron por amor. El amor de Jesús por su pueblo. El amor de Jesús por la muerte. Hermanos, ayer que veníamos con mi hermano Mario acá en la ciudad, viendo la multitud de la gente, ¿saben? Esta es la misma actitud que yo tengo, la que tuvo Cristo. Tener compasión. Tener compasión de ellos, mostrarles amor, porque esa gente necesita amor de Dios. Pero lamentablemente, hoy en nuestras iglesias se nos ha olvidado el principio, que es el amor. Y digo, podemos hablar de otros pioneros de las misiones que dejaron todo y se fueron. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Me decía alguien que este joven estaba haciendo su carrera de médico. Estaba por culminar ya sus 4 o 5 años de estudio, cuando Dios toca su corazón y lo llama. Pero sus papás querían que él fuera doctor. O sea, ese era el deseo de sus papás, que él fuera doctor. Y él dice, hermano, fui y escuché el mensaje, escuché el evangelio, y Dios me dijo, yo te quiero en las misiones. Y él empezó a tener un problema, porque decía, bueno, les digo a mis papás que dejo la escuela y la carrera y me voy al ministerio, por decir así, a las misiones, pues que no van a estar de acuerdo. Dice, mi hermano dice, me vi en un grave problema, porque tenía 2 padres, el terrenal y el celestial, el espiritual. Y ahora dice, ¿a quién obedezco? ¿A quién obedezco? Dice, entonces, oré y oré a Dios, dice, y lloré a Dios, porque yo no quería hacer mi carrera. ¿Me entendieron? Oraba y lloraba, dice, lloré a Dios, dice, porque yo no quería también dejar, pero yo quería obedecer a lo que Dios quería. Dice, dejó su carrera por amor a Dios y a las misiones, y se fue. 2 años en las misiones tuvo la oportunidad. Dios le dio la oportunidad de conocer hermanos que trabajaban apoyar a misioneros para que terminaran su titulación de una carrera secular. Y entonces Dios le abre la oportunidad. Y ahora él está sirviendo en Colombia como
médico y como misionero. Entonces, hermanos, cuando nosotros obedecemos y vemos el amor de Dios en nosotros y cómo tenemos que llevar ese amor a la vida, tenemos que regresar a este principio. Y es muy difícil. Es muy difícil esto. Hace 5 años conocimos a una hermana. Ahora ya murió. Ella hace poco, hace como 2 meses, ella partió con el Señor. Visitamos en este tiempo, yo estoy visitando 4 misiones. Estamos viviendo en Tlacuapa, pero estamos visitando 4 misiones. Estoy visitando la misión de Buenavista. Termino diciéndoles que cuando vinieron esos misioneros de Río Grande, fuimos a esta comunidad llamada Tenamazapa. En Tenamazapa no se abrió una misión, pero se abrió la misión en una de las colonias de Tenamazapa, llamado Buenavista. Y hasta el día de hoy estamos visitando esta misión de Buenavista, discipulando a los jóvenes. Y gracias a Dios está obrando en la vida de ellos. Estamos visitando Llano Verde, otra comunidad cerca de Tenamazapa. Estamos visitando Plan de Guadalupe, que antes no se llamaba Plan de Guadalupe, se llamaba Llano Raro. Y ahora, después un hombre se le metió la loquera y se llevó a la Virgen de Guadalupe y le puso ahora ese lugar como Plan de Guadalupe. Estamos visitando el mesón. Pero del lugar que quiero hablarles es Llano Verde. Porque, hermanos, aquí el Señor empezó a poner una carga en nuestros corazones, de empezar a orar. Por mucho tiempo les decía, para entrar en este lugar llamado Tenamazapa. Y cuando llegamos a Llano Verde, solamente había un joven y estaba en silla de ruedas. Este joven se fue a Estados Unidos, estuvo en Estados Unidos por mucho tiempo, allá se enfermó, le hicieron estudios para detectar cuál era su problema en la columna, nunca lo encontraron. Y se me hizo raro porque en Estados Unidos no le encontraron, yendo con los mejores médicos. No encontraron su problema. Él se vino, llegó a su pueblo, allí en Llano Verde. Él escuchó el evangelio allá en Estados Unidos. Entonces, cuando llega él a Llano Verde, él empieza a hablarle a su papá, a su mamá del evangelio. Pero no quería nada. Entonces, él empieza a invitar a algunos niños de ahí de los vecinos y empezó a orar por ellos. Y él empezaba a orar que alguien llegara a visitarnos. Y ese alguien fuimos nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Dice él que pasaron por 2 años que él oraba que alguien lo visitara. Nosotros llegamos, empezamos a platicar con él, empezamos a visitarle, empezamos a ver el interés en él de querer crecer en el evangelio. Y hasta ahí llegaba el carro, llega la carretera, el carro hasta el pueblo de Llano Verde. Como la tercera visita que le hicimos a él, él nos dice: hermano, hay una señora allá que está enferma hace más de 4 años, está en cama. Dice, ¿podrían ustedes ir a visitar? Le dije, sí, hermano. ¿Dónde vive? Allá, dice, se va a la casa. Vamos. Íbamos como 7, 8 hermanos. Hermano, le digo, vamos. Empezamos a bajar. Uno de sus sobrinos de él nos guió. Salimos el primer cerrito como media hora caminando. Le digo, ¿dónde está la casa? Allá bajito. Allá bajito, hermano. Y ahí vamos. Salimos y llegamos, caminamos como hora 20 más o menos, de bajar. Era así, y luego caminar y salir un cerrito, y luego bajar y volver a caminar. Y así, como hora y media más o menos caminamos. Llego y sale una señora ya de edad. Le pregunto en nuestro idioma. Nosotros hablamos el Mecá, o el Micá. Nosotros, y ustedes el Mecá. Hablamos el Micá. Entonces le dije que íbamos a visitarla, que escuchábamos que tenía una hija que estaba enferma, que si ella tenía una hija que estaba enferma, me dice, esa persona que ustedes buscan vive hasta allá a la orilla del río. Y nada más vimos donde se veían las casas
Y le dije, buscamos a una señora que está enferma. Nos hablaron de ella. ¿Quién les habló? Así seco contestó la señora. ¿Quién les habló? Aquí a nosotros nadie nos visita, dice. Ni el gobierno, ni nadie nos visita, dice. ¿Quiénes son ustedes? Así fue su pregunta. ¿Quiénes son ustedes? Le dije, solo quiero saber si usted tiene una hija. Me dijo, sí, vive en esa casa. Le dije, ¿podemos hablar con ella? Me dijo, pero dígame quiénes son. Así, ¿quiénes son ustedes? Entonces le dije, miren, nosotros venimos a hablarles del Evangelio, venimos a hablarles del amor de Cristo. Hemos entendido lo que Cristo ha hecho con nosotros y por eso estamos con ustedes. Así nos dijo, pasen si no les da miedo y no les da asco. Así dijo, pasen si no les da miedo y no les da asco. Le dije, sí. Yo me metí bien valiente, ¿no? Me meto y veo a la señora en su cama, en un catre, estaba acostada, y le hablo y me contesta bien. La saludo. Cuando la saludo, sentí hasta acá algo. Entonces le suelto su mano y sus uñas estaban de este vuelo. De su mano caían escamas como de pellejo de la carne, del cuero de la carne, como escamas de pescado. En ese momento se me vino, por eso dijo que si no les da miedo y no les da asco. Y yo llegué y me paré de su casa. Y le empecé a hablar. Y los hermanos entraron y se quedaron hacia atrás de mí. Y le empecé a hablar del Evangelio, y le empecé a hablar del amor de Cristo. Y me dijo, aléjese. Así es, aléjese para allá. Yo todavía movía la mano. Y le dije, no, aquí estoy bien. Yo aquí estoy bien. Entonces había como un montón de tierra así, la había de su cama. Y yo estaba sobre eso, parado. Entonces cuando me dice, aléjese para allá, me da un pasito y me hago a un lado. Y le empiezo a hablar del Evangelio. Y me dice, ¿quién nos mandó? Aquí nosotros no recibimos a nadie. ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué vienen a visitarme? Le dije, no queremos nada. Solamente quiero decirle que Cristo murió por usted, que Dios la ama, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario por ti y que la ama. Y si en su plan está levantarla de su cama, la va a levantar. Y si no, va a cumplir su propósito. Le dije. Me dijo, yo llevo 4 años en este campo y nadie ha venido a visitar. No recibo ni apoyo de nadie, ni nadie ha venido a visitarme. No entiendo qué es lo que ustedes quieren. Y le empecé a hablar más, me empecé a explicar cuál era el propósito de la visita, que no estábamos haciendo nada fuera de lugar, solamente era porque Dios nos había amado tanto, y por eso. Y en ese momento yo dije, Señor, tú veniste, tú amas a estas personas postradas y quieres salvarlos. Y enviaste a Jesucristo por ellos, por amor a ellos, por amor a nosotros. Cuando ella me dice, aquí donde estabas parado es donde yo me hago mi necesidad. Y lo único que tapamos con eso es carne de la luz, ceniza de la luz. Es lo que mi mamá echa encima de su mesa. Todo esto es ceniza. En ese momento, hermanos, yo sentí una carga en mi corazón y dije, ¿qué más puedo hacer por esta persona? Cristo hizo todo por mí.
Me ha dado su amor, me ha dado su salvación, me ha hecho su hijo y me ha llamado al ministerio. Y dije, ¿qué más puedo hacer por él? Le dije, ¿podemos regresar a visitar? Me dijo, sí. Ya no saciaba, sus uñas estaban destruyendo. Se le veían los cueritos de la piel como escamas de pescado. Se escuchaba así cuando le saludabas. Terminamos de orar con ella, lloré con ella. Regresamos. Nadie decía nada de los hermanos. Caminamos de regreso como 40 minutos. Les dije, aquí hay una buena sombra, que descansar. Me parecía yo como Jesús con sus discípulos ahí sentados alrededor de la orilla del mar. Y nos sentamos y nadie decía nada, todos estaban. Cuando yo volteo a ver a las hermanas, todas estaban llorando. Y una de las hermanas me dijo, hermano, ¿qué podemos hacer por él? Le dije, no sé. No sé qué podemos hacer. Solo sé que algo tenemos que hacer. Algo, no sé qué hacer. Nos fuimos. Esa tarde llegué a casa. Platiqué con mi esposa. Tenemos un grupo como familia, como hermanos. Mandé peticiones en el grupo. Le dije, oren por esta señora. En estas condiciones está. Me dijeron, sí. Oremos. Me dio una carga en mi corazón. Volvimos a la siguiente semana. Volvimos a visitar. Le hablé del Evangelio. Le hablé de lo que Cristo ha hecho por su vida y por nuestra vida. Y oramos. El segundo elemento que yo quiero decirles, que es prioridad para llevar el Evangelio, es la oración. Es la oración. Y tenemos que pedir a Dios que abra puertas. No tenemos que desaprovechar las oportunidades cuando tenemos oportunidad de hablar del Evangelio. Dios nos abre puertas y a veces desaprovechamos esas puertas abiertas. Yo no sé tú, ¿cuántas veces has desaprovechado esas puertas? ¿Y sabes por qué no ha habido resultado a veces? Porque hemos descuidado la oración. ¿Estás orando por esa persona? ¿Estás orando por esa persona? Y sabes, eso es el segundo elemento que hemos descuidado. Y queremos hablar con nuestros métodos, con nuestras capacidades, queremos hablar la palabra y queremos que esa persona crea. Pero si no oramos, muy poco vamos a ver. Nosotros oramos, le pedí a la iglesia que orara. En la segunda visita que hicimos, esta señora se rindió a Cristo. Fue mi esposa, fue otra hermana. Y entonces yo le dije, primeramente, ayúdenla a hacerlo. Ustedes pueden hacerlo. Mi esposa se sintió como que presionada, porque comprometida, porque cuestión la condición de la persona. ¿Cómo estaba? Sí, o sea, y le dije, mira, pero tú puedes. Y decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Corta uña? No se va a poder. ¿Con qué cortamos las uñas? Casi un esmeril. No, sí, o sea, de verdad, hermano, o sea, porque estaba de verdad impresionante. Impresionante. Y una hermana ya un poco de edad, dice, hermano, dice, antes mi abuelita se cortaba con la tijera. Dice, podemos comprar una señora de esas de verdad, con esa. Ok, vale, pues vamos. Dice, yo la compro. Nos fuimos, llegamos, le hablé del Evangelio. Ella creyó, se entregó a Cristo. En esa segunda visita, la señora, la hermana Eugenia, se llamaba. Ella se entregó a Cristo. Después le dije, le permite a mi esposa y a la hermana que le ayuden a hacerse. Si usted no los autoriza, lo pueden hacer. Si no,
dijo, ¿por qué lo van a hacer? Así que se preguntó, ¿por qué lo van a hacer? Me dijo, está bien. Si no les das mi condición, cuando volteé a ver a mi esposa estaba llorando por personas como usted y como yo, vino a Cristo y mostró su amor. Hermanos, tuvo resultados. Entonces se asió la hermana y seguíamos orando. ¿Qué podemos hacer por él? Vivía en una choza. ¿Cuántos conocen la cañuela de la Biblia? La cañuela de la Biblia, que es el Tailo del Amazonas. Ese se llama cañuela. Náhuatl. No es el es el náhuatl también. Ese era las paredes de su cuartito. Esas eran las paredes de su cuartito. Láminas eran de cartón. Decíamos, ¿qué más podemos hacer por ello? Les decía, mandé mensaje en el grupo de mis hermanos, la familia. A los 15 días me llama una de mis hermanas que vive en Estados Unidos y me dijo, hermano, los hermanos quieren ofrendar para construir la casa. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué materiales puedes usar? Les dije, pues no sé. Acarrear hora y media caminando las cosas, pues no es fácil. Si llevamos blog, si llevamos eventos, si llevamos arena, no. O sea, ¿qué podemos hacer? Sí, o sea, y entonces empieza uno a echarle coco, ¿no? Y a echarle coco y decir, ¿qué hago? Hay un hermano que se herrero. Entonces me acerqué a él. Hermanos, dentro de nuestra iglesia como hermanos, hay herramientas que Dios puede usar y que a veces no sabemos usar. ¿De verdad? Y esas herramientas que Dios pone ahí son para eso, para edificar su iglesia, para crecer su iglesia. Hablé con él y le dije, hermano, usted es herrero, ayúdame, ¿cómo podemos hacer esto? Me dice, mire, si compramos material, va a estar en chico para cargar los teléfonos. Pero podemos comprar lámina, podemos comprar esas cosas, montenes. Dice que allá se consigan los horcones de madera y con montenes echamos y alrededor echamos con lámina. Y pero ¿cuántas láminas? No, pues le construimos una casa de 5x5 o de 5x4. Adelante. Empezamos a hacer el presupuesto, nos sentamos, qué es lo que se le va a llevar. Le compramos una taza ecológica para que ahí se hiciera el baño. Le compramos un carro. Compartí con la iglesia. Los hermanos dijeron, hermano, vamos. Los hermanos de allá están poniendo para los materiales, nosotros ponemos la. Adelante. Nos fuimos alrededor de entre 15 y 18 hermanos. Como hormigas, algunos láminas, algunos montenes, algunos las tazas y así, acarreando las cosas. Hermanos, Dios nos ha puesto como iglesia para usar las herramientas que Él nos da. Pero saben, no se nos tiene que olvidar el principio que es el amor. Porque eso es lo que Jesús nos enseñó. Y lo segundo, Él nos enseñó que la oración es prioridad en nuestra vida. Y por lo tanto, tenemos que ir a ello. Tenemos que ir a la oración, tenemos que ir, orar primeramente, pasar tiempo con el Señor. A veces hay dudas en ir a las misiones, hermanos. A veces hay dudas en qué va a pasar. Pero ¿saben? Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Esa es su promesa. Y si Él va delante de nosotros como poderoso gigante, podemos ser
Debemos de pedirle a Dios, hermanos, que nos conceda la posibilidad, que nos conceda la gracia, el amor, la compasión de llegar a las personas. Efesios 6, 18 al 20. ¿Lo ve? Sí, por favor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, revelando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de la fe. Por el cual Así, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. ¿Qué dice? ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿Y qué dice? Que me dé palabra cuando tenga que. Cuando tenga que dice. Cuando tenga que abrir mi boca. Hermanos, a veces no tenemos las palabras adecuadas para hablarle a la persona. ¿Saben por qué? Porque se nos olvida de lo principal. Queremos usar nuestros métodos, queremos usar nuestras herramientas y queremos que esa persona a la primera crea. Pero no es así. Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Dame palabra cuando tenga que abrir mi boca y hable con qué dice. Con eficaz, con poder, con entendimiento. Tenemos que ir a la palabra para que podamos entender qué es lo que tenemos que hablarle a la persona. A veces hablamos más de negocios, hablamos más de fiestas, hablamos más de conflictos, hablamos de otras cosas, pero se nos olvida lo principal. Y saben, esto es lo que tenemos que hacer. Y yo sé que tanto en la montaña como aquí hay mucha necesidad de tener compasión. En todos lados hay necesidad de compasión. Entonces, para ir terminando, no sé cuánto tiempo nos queda. Como 3 horas más. Hermano Eric, ¿cuánto tiempo tengo? Tenemos que aprovechar las oportunidades, hermanos. Piense usted por un momento, ¿cuántas oportunidades ha desaprovechado en su vida de hablar de Dios? No piense antes de, después de. Y este es el misterio que les decía que está encerrado en este texto y que nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Es que primeramente el misterio es reconcíliate con Dios para que puedas llevar el mensaje de la reconciliación. Y saben, el ser humano no entiende que tiene que reconciliarse con Dios. Pero tú y yo hemos sido reconciliados. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Y por lo tanto, entonces tenemos que llevar ese ministerio de la reconciliación. Hermanos, podemos aprovechar cualquier espacio, cualquier viaje en su trabajo. Hace poco escuchaba una predicación de un hermano que nos dio un curso de transformación de la iglesia. Creo que Manuel les ha hablado de esto, Manuel estuvo también en el curso. Y él hablaba de esta labor. Mi trabajo es mi ministerio. ¿Cuántas oportunidades tienes en tu trabajo de hablar de Cristo? En el viaje. Cualquier espacio puede representar, o podemos presentar, perdón, el mensaje que transforma al ser humano. Y quiero ir terminando con esto, hermanos. Imagínese usted con el Señor Jesús parados justo a la entrada del infierno y ve pasar una y otra persona. Le miran a los ojos y al rostro y le dicen: pudiste haberme hablado de Cristo y evitar aquí mi tormento, pero no lo hiciste. Yo conviví contigo muchas veces, estuve contigo muchas veces, pero no evitaste mi tormento.
nosotros teniendo las herramientas, los elementos principales del Rey de Reyes y Señor de Señores, el dador de todo, como dice la Biblia, sin necesitar nada, porque Él nos ha dado todo el equipo. El problema ha sido que se nos ha olvidado lo que dice la palabra. Se nos ha olvidado lo que dice la palabra. Y entonces podría haber en nuestra conciencia un remordimiento por no haber aprovechado el momento oportuno que el Señor nos da para hablar. Ustedes y yo, hermanos, tenemos oportunidades que hemos desaprovechado. Y yo quiero animarles con eso, de que no desaprovechemos las oportunidades que el Señor nos da. No se nos olvide que una forma eficaz de proclamar a Jesucristo radica en que tiene que tener coherencia entre lo que decimos y hacemos. Se habla termino con esto, se habla de un alto dirigente centroamericano que por muchos años ejerció como pastor evangélico. En un viaje a los Estados Unidos le sorprendieron camarógrafos indiscretos cuando terminaba una jornada de trabajo. Fue con sus guardaespaldas a un centro nocturno. El hecho fue bochornoso y puso en tela de juicio el testimonio de un líder eclesiástico. Hermanos, dos elementos claves que no se nos olvide, y ahí encierra todo nuestro testimonio, nuestro amor. Primeramente, hacia Dios, porque Él dice Dios. Nosotros le amamos porque Él nos amó. Y si Él nos amó tanto y vio nuestra condición y nuestra necesidad, entonces también nosotros tenemos que tomar la actitud de Cristo y reconectar nuestro corazón con el corazón de Cristo. Y entonces vamos a ver lo que decía el hermano, el propósito por cual nos ha puesto. Tú y yo somos una pieza clave para llevar el evangelio. Tú eres una pieza clave. Y si Dios ya te reconcilió por sí, entonces donde te ha puesto, eres una pieza clave. Imagínense los domingos. Me gusta siempre cuando vengo y escucho cómo cantan los hermanos, tocan. Para que la orquesta y la música suene bien, tiene que ser bien el ensamble. Ahora imagínense que dos de ellos no estén cuando se esté cantando, ¿cómo se va a escuchar? ¿Cómo ve el Señor a su iglesia cuando tú y yo los domingos no le damos a Él lo que tenemos que dar? Decía el hermano, si es así, ya está vacía y esto, y eres la pieza clave el domingo. Entonces, ¿cómo ve su adoración, su servicio? O más bien dicho, nuestro servicio y nuestra adoración hacia Él. Yo digo su adoración porque Él es el que merece todo. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su voluntad. De nosotros no quiere salir el alabarle y el adorarle, el servir. Pero cuando entendemos su amor, entonces entendemos lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, sigamos usando los elementos que Él nos ha dado, prioritarios. Mañana voy a hablar un poquito más de esto, de lo que Dios, ¿por qué Cristo usó la oración? O sea, ¿por qué? Y Él venció con esto. Él venció con esto. Y es lo mismo que tenemos que hacer. Nos da gusto ser parte de lo que Dios está haciendo juntamente con ustedes y nosotros. Termino hablándoles un poco de lo que el Señor
está haciendo con mi vida, con mi esposa, con familia. Hace 3 años para acá, el Señor ha empezado a cambiar nuestra visión de cómo poder trabajar y ser más efectivos usando siempre la palabra. Porque una de las cosas que hoy se ha descuidado en las iglesias es la palabra. Es la palabra. Y Dios ha traído mucha carga a mi vida y hemos entendido cuál es el propósito por el cual Dios dejó a su iglesia. Y está claro, pero para muchos está encerrado en Mateo, cuando los manda a ir y predicar el Evangelio. Les dice, ir y predicar el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta ahí se quedan muchos. Van, bautizan y hasta ahí se quedan. ¿Pero qué dice? ¿Creen ustedes que el enseñándoles está encerrado en las misiones? Sí, hermanos. Sí. Por eso dijo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que está aquí, exactamente. Todo lo que está aquí. Eso es lo que Jesús está enseñando. Pero muchos dicen, bueno, yo ya me bauticé, ya soy cristiano, ya me entregué al Señor, pero ahora que viene. Entonces, sigamos enseñando a la iglesia, a los que vienen a Cristo y vayamos a la iglesia. Ustedes como yo, hoy estamos siendo parte y quiero animarles a que el hermano ya les ha hablado. Ustedes saben, para ir a misiones, algo que yo siempre les he dicho a los hermanos es, no necesitamos a lo mejor ir del otro lado del mundo. No, acá afuera. Allá en la montaña nos esperamos para seguir haciendo misiones. Y en abril tienen la oportunidad de ustedes de ser parte de las misiones en Guerrero y con nosotros. Tanto como nosotros estamos siendo parte de lo que Dios está haciendo con ustedes. Hermanos, muchos, yo no comparto tanto con esa filosofía que muchos pastores predican. Dice, si no vas, dice, ajá. No comparto mucho con eso. Así sí, exactamente, ¿qué dicen? Si tus pasos no van, que vayan tus pesos. Dice. Yo no comparto mucho con eso. Porque entonces, ¿cómo aplicaríamos cuando dice Pablo en Romanos? ¿Quién les salvará? ¿Quién irá? ¿Qué dice? ¿Quién irá? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Entonces ahí está encerrado eso. Entonces necesito yo, necesitas tú, porque solo así va. Entonces, sigamos caminando en donde Dios nos ha puesto y hacia donde Dios nos ha puesto. Amén. Gracias, hermanos. Gracias a Dios. Que Dios bendiga vidas y terminamos este tiempo. No sé si todavía hay tiempo, pero esto es lo que quería hablar con ustedes y vamos a orar. Hermano, ¿quiere orar? Sí. Padre bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites, Señor, trabajar en reuniones de tu nombre, Señor, impulsarnos en tu palabra, en prepararnos, poder aprender, Señor, poder tener nuevos propósitos o más intención para que nosotros propuestos en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas esta palabra para que la podamos llevar a la práctica, Señor, de una u otra manera en nuestras vidas, para que, Señor, lo podamos también ministrar, enseñar esta misma palabra, Señor, esta misma